Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Queremos hablar con Marina Parra, que es una educadora ambiental. Tiene un puesto clave para la época que vivimos, porque también hay que saber qué es educar hoy. ¿Cuáles son los saberes que hace falta transmitir? No se puede hablar de educación como una generalidad. Hay que dar educación. ¿Qué tipo? ¿Quién la da? ¿Desde dónde? ¿Cuál es el marco? Y además es una de las candidatas regionales, esta Marina Parra, con la que vamos a hablar enseguida, a representante del público en el acuerdo de Escazú, este acuerdo regional. Ahora ella nos va a contar algunos aspectos decisivos que también, o desde el cual podremos accionar, porque es un espacio importante, un acuerdo latinoamericano y una gran conquista para todas las personas que vienen trabajando en él. ¿Cómo te va, Marina? Buen día. Hola, buen día, Sergio, un gusto. Igualmente para a vos y a todo el equipo. Gracias, igualmente para todos nosotros. ¿Dónde estás ahora? ¿En qué lugar de Misiones? Yo estoy en Salto Encantado, una ciudad que se crea como municipio hace 2 años. Está a 160 kilómetros de Posadas, de la ciudad capital, y a 200 de Iguazú. ¿Y cuál es la característica de ese lugar? Y estamos en el centro de la provincia con, yo vivo cerca de un parque provincial de 14.000 hectáreas, donde todavía, hay presencia del yaguareté, por ejemplo, así que bueno. Sí, es parte del corredor verde que viene desde Iguazú, es el último remanente de selva paranaense que nos queda, y bueno, fue una zona además muy afectada por los incendios en el verano pasado. Y bueno, es una zona de pequeños productores, agricultores familiares, de familias que viven en la ruralidad. Misiones es de las 2 provincias con más población rural de nuestro país. Y bueno, también trabajo con población joven que decide quedarse a vivir en la chacra, como se le llama aquí, en la finca, en la tierra, con su familia o formando nuevas familias. Y bueno, trabajamos fomentando el arraigo precisamente para que eso sea posible, ¿no? Otras formas de vida y principalmente no perder esas prácticas culturales vinculadas a la producción de alimento, a la soberanía alimentaria, al uso sustentable de la biodiversidad, al aprovechamiento de las frutas del monte, bueno, todo lo que tiene que ver precisamente con los temas que vos planteabas en la editorial al comienzo, ¿no? Parece clave. ¿Cómo es ese otro mundo que imaginamos? Eso, cómo es ese otro mundo. Y me parece que ahí el gran desafío, también escuchando con mucha atención tu relato, es reencantarnos con esos valores que a veces no podemos ver, los tenemos en nuestras narices. Salimos al patio y vemos ese Salto Encantado, vemos todas esas posibilidades de progreso verdadero, no de aquel de mentirita, y no nos podemos dar cuenta de que está ahí y además es mucho más sencillo, más simple, ¿no? Sí, totalmente. Y además, bueno, tiene que ver con el reencuentro entre las personas y con la religazón de la naturaleza de la que somos parte, ¿no? Sin caer en romanticismos, pero sí darnos cuenta que realmente yo cuando hablo de educación ambiental hablo de alfabetización ambiental, porque realmente creo que estamos transitando un proceso de analfabetismo, de no comprender cuál es nuestra base, nuestro sustento de vida. No sabemos qué comemos, no sabemos de dónde viene el agua, no sabemos la calidad del aire que respiramos, no sabemos a dónde va lo que descartamos, no sabemos cómo ha sido producido cada una de las cosas que tenemos. Entonces realmente estamos en un proceso de desconexión importante. Sí. Permitime decir, Marina, sobre eso, y además de no saber todo eso que vos decís, no estamos acostumbrados a elegir. Te ponen a elegir qué alimentos, cómo curarte, qué educación querés, y no sabemos para dónde salir. ¿Compartís esto? Sí, totalmente, y recurrimos en general a lo conocido, ¿no? Más vale malo conocido. Sí, totalmente. Entonces hay un temor muy fuerte y bueno, de eso se trata, ¿no? Esto de plantear una forma distinta, una educación ambiental que tenga que ver con recrear formas que mira, yo trabajo con grupos de mujeres y jóvenes, y precisamente todo el trabajo que venimos haciendo hace muchos años del aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, establecimos vinculaciones con comunidades guaraníes, comunidades indígenas, locales de aquí de la provincia, y vos me decís si se escucha bien, porque justo está diluviando.
Te estamos escuchando con una claridad como si estuvieses acá enfrente. Bueno, acá nomás, bueno. Y con las comunidades guaraníes, con las comunidades originarias, indígenas, y especialmente con mujeres que viven en la ruralidad. Y entonces establecimos un marco de recuperación de saberes ancestrales. Y mucho tiene que ver con la producción, que no es la que, porque también hay una matriz, además de la mirada ambiental, que por supuesto compartimos, también hay una cuestión de género, ¿no? Que también atraviesa estas cuestiones. Entonces, todas las actividades productivas rentables hacia lo público, la venta de yerba, de té, de tabaco, de forestación, lo que sea, en general está en manos de los varones. Y todo lo que tiene que ver con el sustento cotidiano, con la familia, con la huerta, con ir a buscar al monte, con recuperar esa miel nativa que es tan medicinal y que es tan buena para la familia, para los niños y niñas, para los ancianos, todo eso en general está en manos de las mujeres. Entonces recuperar en buena medida esos saberes tiene que ver con poner en valor roles también. Y por qué no pensar que esas alternativas también pueden ser rentables o pueden representar un ingreso para la familia, pero esta vez vinculados a valores de sustentabilidad, porque sí o sí supone el asociativismo, la solidaridad, el encuentro, el intercambio. Cuantos más personas lo hacen mejor, no hay competencia, ¿no? Porque te pongo un ejemplo, nosotros trabajamos con la recuperación de las frutas nativas, que son muchísimo más nutritivas que las banana, manzana y naranja que estamos habituados a encontrar en la verdulería. Te estoy hablando de frutas que tienen nombres en guaraní, ¿no? Yaboticaba, pitanga, guaporiti, guabiroba. La mayoría de las personas de nuestro país no las conocen o conocerán las otras, mistol, chañá, ¿no? En cada zona tenemos las frutas nativas que representan también identidad, el chalchal, ¿no? El chalchal acá se le llama cucú, pero tenemos un grupo musical que se llama Los Chalchaleros. Cuando empezamos a indagar un poco, tiene mucho de identidad, tiene mucho de recuperar raíces, y no desde un lugar de ese pasado que todo fue mejor, desde un lugar romántico, insisto con esto, sino que para pensar en un futuro distinto tenemos que mirar algunas cuestiones que tenemos que recuperar vinculadas a nuestra identidad, porque también es un proceso descolonial, decimos, ¿no? De dejar de mirar Europa y Estados Unidos y mirarnos un poco más Latinoamérica. Estás escuchando quiero anunciar a los oyentes, porque a esta hora se incorporan muchas personas a escuchar el programa, que estamos hablando con Marina Parra, que es una de las candidatas regionales como representante del público en el Acuerdo de Escazú. Ahora vamos a hablar de eso. Pero además es educadora ambiental y nos está planteando una malla tan rica, diversa, robusta sobre el futuro, que es digno de seguir escuchando. Nos está hablando de una riqueza que para muchas personas resulta inusitada, y es la riqueza de empezar a mirar en derredor. Nos ha dado el mejor ejemplo quizá que podría esta mañana, hablándonos de las frutas. Estamos acostumbrados a que en el lugar del país donde vamos encontramos naranjas o buscamos o manzanas, y no es eso nada más. La diversidad que ha nombrado, y posiblemente más nutritivas, es impactante, nos conmueve esta mañana. Marina, escuchaba las frutas que nombrás y que yo no tengo idea, y la verdad es que me da un poco de envidia imaginar ese estilo de vida. Vos vivías en Capital, además, vos te fuiste a Misiones ¿hace cuántos años? Yo me vine a Misiones hace casi 8 años, pero vivía en Morón, no en Capital. En Morón, perfecto, pero en Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. ¿Y tu hijo se cría allá? Mi hijo nace aquí en Misiones y tiene 6 años ya. Exacto. Sí, ¿Y cómo es un día, digamos, habitual ahí? O sea, ¿cómo se vive? Porque parece tan lejano todo lo que vos describís, ¿no? Ese acceso con lo natural. ¿Cómo sentís que esto repercute, por ejemplo, en la vida de tu hijo o de los niños, ¿no? Su contacto con la naturaleza, el tener eso, digamos, ahí en lo natural, digamos, en lo cotidiano. Y sí, yo creo que también, muchos de estos planteos que haces, o estas preguntas, muchas personas se lo han replanteado en la pandemia, ¿no? ¿Dónde estaban viviendo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban ofreciendo a sus hijos e hijas en términos de calidad de vida? Tampoco me quiero anclar en una cuestión de opción clase media que elige irse por calidad de vida, ¿no? Porque también tenemos que pensar alternativas que sean masivas, populares, que nos permitan
pero se lo encuentran en cualquier lugar de Buenos Aires, que hay más misioneros, chaqueños, jujeños, correntinos que han tenido que emigrar a la ciudad, a Buenos Aires o a cualquier otra gran ciudad por necesidad laboral. Y que seguramente cada una de esas personas, cada vez que voy a Buenos Aires y me tomo un taxi, en general me encuentro con un misionero o misionera que ha tenido que emigrar por cuestiones económicas, o en este caso también vamos a empezar a ver migrantes climáticos, porque al final las condiciones que hacen que no tengan para cosechar su yerba o puedan seguir sosteniéndose de sus chacras, en definitiva tiene que ver también con una cuestión ambiental. Entonces, digo, tener no solamente la calidad de vida como una opción personal, sino también lo que me interesa plantear es que hay que generar políticas públicas y condiciones que permitan que las personas que quieran volver a sus territorios de vida, a esos lugares que lo conectan con su historia personal, familiar, ancestral, también puedan hacerlo. Porque realmente es otra la forma de vida, y lo puedo ver, como planteaba recién Mariana, lo puedo ver en mi hijo, lo puedo ver en sus compañeritos en la escuela, lo puedo ver realmente que aquí se vive otra infancia. Digo, esto que siempre recordamos de nuevo, cuando éramos chiquitos salíamos a andar en bicicleta por la vereda, no había la inseguridad que hay ahora. Bueno, esas cosas acá pasan todavía. Los niños juegan en la plaza, cruzan la calle directamente solos, hay un encuentro, no están tan atravesados por la cuestión del consumo, no están mirando la tablet todo el día, están jugando con piedritas, con flores, con plantas, suben, corren, trepan árboles. ¿Sabés qué siento, Marina? Que vos estás descorriendo la frazada, es como que tenemos la frazada en la cabeza, no solo en Capital, en Morón, en el Gran Buenos Aires, también en diferentes lugares de la Argentina. Sacás esa frazada, te la sacás de la cara y empezás a ver la luz. Volver al territorio significa empezar a poder ver lo que no estamos viendo. Todo esto está en derredor, en Misiones, en el sur, en el centro, donde quieras buscarlo. Es un nuevo modo que si lo aprendemos vamos a empezar a relacionar todo, ¿no? Totalmente. Marina, incluso pensaba esto que planteabas, ¿no? Que tiene también que haber un sustento político, es básico esto. ¿Crees que la política, que muchas veces crea además entidades, digamos, ambientales, supuestamente, ¿crees que está a la altura de todo esto que hay que hacer? Mira, hay como mundos paralelos, porque hay muchas personas y ámbitos institucionales que se están dando estas discusiones y que realmente están intentando construir una mirada distinta. Por mencionar a una persona que viene trabajando en este sentido en el Congreso de la Nación, por ejemplo, Mónica Macha, que viene planteando, digamos, una forma distinta de ver y entender las cosas, la política, las instituciones, y planteando proyectos de ley en clave de cuidado, de políticas de cuidado, de bien común, de derechos colectivos. Y después hay otros ámbitos que realmente parece que están viendo otra película, ¿no? Que construyen planes nacionales que no han sido consultados, que no han sido participativos, el plan de acción climática de nuestro país. Digo, nos merecemos una gran discusión, me parece, vinculada al modelo de desarrollo, a cómo queremos vivir, esto que planteaba Sergio más temprano. Cuanto más te alejas de la centralidad, menos se deciden las cosas, menos federal es. Entonces realmente tenemos un problema en ese sentido, y Escazú es una oportunidad para dar esa discusión. Es una nueva forma de entender la gobernanza ambiental y es una nueva forma de entender la democracia. Por eso es un instrumento que viene a plantear, insisto, con esto una nueva institucionalidad que tiene que ver con lo colectivo, con el cuidado, con pensar de otra manera, con resignar algunas cuestiones sin miedo a perdernos ni nuestro lugar en el mundo, ni una cuestión geoestratégica. Digo, Latinoamérica es el lugar, uno de los lugares del mundo con más bellezas naturales, bienes comunes, riquezas culturales y naturales, y es el lugar más peligroso para vivir si sos defensor ambiental. ¡Qué paradoja! A ver, hablemos del acuerdo de Escazú, Marina. ¿Qué viene a reparar? ¿Cuál es el cobijo que viene a dar el acuerdo? ¿Para qué nos servirá? Y finalmente, ¿qué es ser representante del público en el acuerdo de Escazú? Contanos también ese mecanismo. Bueno, mira, yo creo que tenemos realmente una oportunidad histórica, porque los datos que vos planteabas más temprano dos cosas, digamos, no nos dejan margen de error, pero tampoco nos pueden llevar a la desilusión de que entonces está todo perdido, porque yo soy docente universitaria y mis estudiantes, que tienen entre 18 y 20 y pico de años,
realmente lo ven muy difícil el futuro. Y eso te lleva a la desesperanza. Y eso nunca puede ser nuestra propuesta, la desesperanza. Nuestra propuesta siempre es vamos que podemos, con esperanza, tenemos que poder hacer algo distinto, es un punto de inflexión, es nuestra oportunidad histórica, es lo que nuestra generación está llamado a hacer. Yo tengo 40 años, 42, pero me siento cerca de esta juventud que realmente trabaja todos los días para que las cosas sean distintas. Y el Acuerdo de Escazú es un producto de eso, de esa concepción, de esa lucha, de esa necesidad de época que tiene que ver con decir, bueno, el acceso a la información pública, porque muchos países que han ratificado el Acuerdo de Escazú tienen normativas vinculadas a nuestro país, sin ir más lejos, al acceso a la información pública, a prever mecanismos de participación, el acceso a la justicia, como somos todos ciudadanos iguales, todos deberíamos tener acceso a la justicia, y por supuesto deberían garantizarse nuestros derechos ambientales, nuestros derechos humanos como defensores ambientales. Bueno, pero eso parece no cumplirse. Entonces necesitamos, sí, marcos de acuerdo, y porque no es algo que nos pasa solo a nosotros, que nos pasó con la represión a las compañeras, a las hermanas mapuche hace un par de semanas, o que pasa en Andalgalá cuando los vecinos y vecinas del pueblo deciden que ya no aguantan más, que el agua la usen las mineras y no tienen agua para sus propios cultivos, para su vida cotidiana. Pasa en cada uno de los lugares, se hace carne que estos derechos no están siendo garantizados. Entonces, no pasa solo acá, pasa en Colombia, que es el lugar que es el más caliente, digamos, en este sentido, es el país donde más muertes, asesinatos a defensores ambientales hay. Ayer hablábamos justamente con una compañera de Perú, precisamente de este tema también. 13 activistas ambientales fueron asesinados ya en este tiempo, nos contaba ella, y en Paraguay nos contaban que pasa algo similar, que los desalojos son violentos. Entonces, hay un marco de necesidad, porque no es todo fotos en redes sociales que está todo bien. No está todo bien. Entonces, realmente el ejercicio del acceso a la información, del acceso a la justicia, de poder participar, supone un proceso educativo, porque no todo el mundo está haciendo uso de esos derechos, porque no todo el mundo sabe que los tiene. E insisto con esto, cuanto más te alejas de la centralidad, menos se conocen esos derechos. Pero además, pongo otro ejemplo. Así como hay que incorporar la perspectiva de género en la justicia, hay que ambientalizar la justicia también. Nuestra justicia es muy racista, es muy colonialista y tiene prácticas que son realmente nefastas a esta altura de la historia. Sin ir más lejos, la posibilidad, nosotros una de las propuestas que estamos traccionando, porque también hay que pensar que el rol del representante del público como mecanismo en el que no solamente están las partes, que son los gobiernos sentados en esas mesas discutiendo, sino que también el público, la sociedad civil organizada tiene una voz en ese ámbito, no al final de cuando hablaron todos, sino una voz permanente, una voz activa, pero es una voz colectiva, no es todavía tenemos resabios de estas formas en las que una persona representa a muchas otras, ¿no? Pero son voces colectivas, hay que entenderlo de esa manera, y en este sentido la posibilidad entonces de construir ámbitos de participación que realmente nos lleven a esto, ¿no? Yo quería poner el ejemplo de una de las propuestas que estamos presentando que tiene que ver con el rol de las universidades, por eso mencionaba el tema de la justicia. Muchas veces, y nos pasa a todos, a todas, todos vemos los impactos de las fumigaciones, todos sabemos que los agroquímicos hacen muy mal al suelo, al agua, pero también a la salud de las personas que lo aplican y por supuesto a las personas que consumen luego esos productos. Bueno, esa es mi realidad local, eso es con lo que yo trabajo todos los días, ver esos impactos. No me quedo con la problemática, construyo alternativas. Pero esos agroquímicos se siguen vendiendo en la agroquímica de venta libre, sin problema, y toda la prueba científica no parece decir que son malos. Entonces tenemos un problema de construcción de prueba científica, porque hay otras voces diciendo otras cosas, pero no logran ser, evidentemente tenemos que construir con más fuerza una masa crítica que permita hacer un contrapeso, porque es lo mismo que nos pasó con la ley de humedales. Hay un lobby enorme que hace que se frenen iniciativas que tendrían que ver con el cuidado, el cuidado de lo colectivo, ¿no? Marina, tenemos 2 minutos finales que me gustaría los empleemos para que nos cuentes cómo es la mecánica para que pueda ser elegida. Todavía no sos representante del público en el Acuerdo de Escazú, sos una de las candidatas. Tras haber escuchado esto central, quisiera resaltarlo también,
qué universidad queremos y para quién está trabajando esa universidad. ¿Está trabajando para aquellos sectores que financian las investigaciones exclusivamente? ¿Cómo es ese equilibrio entre el Estado y las corporaciones privadas que también solventan las investigaciones? Y entonces después, ¿cuál es el resultado? Un tema aparte para pensar, para seguir indagando porque es central. Vayamos a eso que te pedía, si es posible, Marina. Sí, muy cortito. Solamente un comentario sobre esto último. Lo vivo desde adentro, digamos. Yo doy clases en la Universidad Nacional de Misiones y muchas veces no tiene que ver solo con quién financia, sino con esa colonización que el profesional ya tiene en su formación. Sí. Entonces investiga para determinado sector, investiga determinadas cosas porque así ha sido formado. Entonces, descolonizar también esas formas de conocimiento, esto está ocurriendo, por eso digo, relatamos sobre la problemática, pero las transformaciones ya están ocurriendo, y de hecho se están creando permanentemente materias con este enfoque, formaciones. La Facultad de Ciencias Forestales de la UNAM está en esta discusión estrucral de cambio de planes de estudio vinculado a darle una mirada distinta. Estás en la selva y no podés estar plantando pinos y eucaliptus como si estuviéramos en los 60 o los 70, ¿no? Entonces, bueno, hay un cambio de enfoque. Y sobre el tema de la representación del público, digo que tenemos que poder... A ver, el rol del representante del público tiene que ver con poder relevar estas problemáticas, articular las demandas y generar propuestas organizadas a través de la formación de una red de trabajo permanente, dinámica, abierta, transversal, con todos los sectores, lo más popular, federal y regional posible, todo, digamos, no solo lo posible, sino lo imposible, y poder llevar entonces esas voces de manera organizada y poder establecer ese ida y vuelta, digamos. ¿Cómo se elige el representante del público? Representante. Solo eligen quienes ya se han inscrito. Hay un padrón que ya está conformado, que hay alrededor de 8.200 personas en toda Latinoamérica y el Caribe que se han inscrito para votar. Hay una plataforma en la página de la CEPAL donde se están haciendo las propuestas de cada uno de los y las candidatas. El 2 y el 3 de noviembre se llevan adelante las elecciones vía esa plataforma. El 31 de octubre, o sea, este lunes, ya cerramos la etapa de campaña. El 2 y el 3 se vota y en los días siguientes se conocerá. Por nuestra región se van a elegir dos personas, una mujer y un varón. Luego discutiremos si eso es binario, cómo lo podemos pensar, digamos, cuánto incluye a las diversidades o no, pero en principio es un varón y una mujer. Marina, muchas gracias por todo esto que nos has contado, por el trabajo que haces, por el compromiso que resulta evidente. Nos falta decir solamente que este cargo del cual estamos hablando es honorario. Las personas no cobran por esto. Es decir, me parece que suma ahí para poder entender el valor de esto que esta mañana Marina nos dice. Ese mundo deseable del cual nos ha hablado toda esta mañana es efectivamente con los frutos, con los chicos dando vueltas, con una vida mucho mejor, pero no hay futuro para ese mundo sin justicia, sin participación ciudadana, sin educación adecuada y si seguimos colonizados en tantos aspectos. Marina dio el ejemplo clarísimo de lo que pasa con las investigaciones en la universidad. Habló también de lo que pasa con la justicia. Así que lo agradecemos especialmente, te mandamos un gran abrazo y bueno, nosotros desde acá esperando la lluvia. ¿Sí? ¿Allá hace mucho que está lloviendo? Empezó anoche, mirá, y aprovecho de contarte una cosita que en algún momento me gustaría que le podamos dar un espacio para conversarlo también, de este proceso de trabajo con las mujeres. Luego seguimos trabajando con sus hijos e hijas que armaron un vivero a partir de las semillas de esas frutas que esas mujeres aprovechaban. Los chicos ahora hacen los arbolitos para reforestar en sus chacras y además armaron una planta de elaboración de bioinsumos agroecológicos que hoy a la mañana teníamos que inaugurar y la lluvia nos lo impidió, pero igual la lluvia acá se vive como una bendición, así que no me voy a quejar, pero bueno, tendremos la inauguración en estos días para darle una fuerza a la transición agroecológica en nuestra zona. Impulsado este proyecto como jóvenes. Dale, lo tomamos, Marina, tenenos al tanto, por favor. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias a usted, saludos a la audiencia y al equipo. Gracias. Marina Parra, qué agradable y conversadora, que le gusta conversar.
lo hace muy bien y ha sido muy clara, muy impactante lo que nos cuenta esta mañana, porque ¿sabes qué? Además yo siento, nos hace ver de manera integral. No es juntar tapita, no es decir, ay, vamos a comer verduritas ecológicas. ¿Se dan cuenta lo integral que es esto? Tenemos que pensar en reformular la justicia, los liderazgos, la universidad. Es completa la cosa, el mundo del ¿no? trabajo. Ahora, yo más que pensar qué laburo hay por delante, es agobiante, digo, qué desafío que tiene la humanidad. Exacto. Qué desafío es para levantarse mañana y decir, che, dejémonos de hablar pavadas de un mundo que ya fue, que no existe. Por 2 minutos vayamos a las discusiones en el plano local y regional, las elecciones en Brasil. ¿Se dan cuenta de la calidad de los debates y las boludeces que presentan y que discuten y que hablan? Parecen 2 gallitos de riña. Eso no queremos, eso no hace falta. Eso nos espanta a los ciudadanos. Mirá todo lo que tenemos por delante. Es de loco, ¿no? El desafío. Absoluto, con todo lo que hay que hacer y uno escucha esto que vos decís y parecen posiciones personales que lo que menos hacen es pensar en la gente. Sí, exactamente, y lo vemos a nivel mundial en general, Eso. pero pasa esto, ¿no? Nosotros escuchamos los discursos, ¿no? Como la política está completamente alejada de la bajada a tierra. Esta Marina Parra, sin duda, forma parte de esos nuevos liderazgos, esos que están naciendo, ya vienen emergiendo con mucha fuerza, no solo en el plano local, sino también en toda la región. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.